Buenas, mi nombre es Silvana Paola Molina Bustamante, soy estudiante de Medicina del tercer semestre en la Universidad Metropolitana, hago parte del grupo de semilleros Investigación Protómica y Genómica y a continuación le hablaré acerca de mi investigación que tiene como título Frecuencia de polen de tifo en la atmósfera de Barranquilla como posible alérgeno, guiada por mis tutoras la doctora Adriana Sierra, la doctora Sara Villalba y el doctor Alfonso Cepeda. Las alergias o enfermedades alérgicas son reacciones anormales del sistema inmune a estímulos a sustancias habitualmente inocuas en la mayoría de la población, pero en los sujetos con predisposición genética desarrollan síntomas molestos y potencialmente graves. Los anticuerpos se forman en el sistema inmunológico en respuesta a la presencia de los alérgenos. Estos pueden ser transportados por el viento y suelen penetrarse a través de las vías respiratorias. Los alérgenos más comunes son las esporas de hongo, los ácaros del polvo, epitelios de animales, los granos de polen, entre otros. Los síntomas que con mayor frecuencia se producen en las personas alérgicas a los pólenes son de tipo respiratorio, puesto que esta es la vía a través de la cual el individuo entra en contacto con el polen. En él encontramos los síntomas como la conjuntivitis, que viene siendo el picor de ojo, el lagrimeo. También encontramos la rinitis, que viene siendo los estornudos, taponamiento de nariz, moqueo, picor de la nariz. También encontramos síntomas respiratorios de vías bajas como el asma y la tos, e incluso podemos encontrar síntomas también relacionados con la dermatitis atópica como es la urticaria o la hinchazón. Los alérgenos son moléculas capaces de estimular nuestro sistema inmunitario para que se genere unos anticuerpos especiales. Una vez que ya hayan formado estos anticuerpos, pues el alérgeno en un nuevo contacto con el organismo pues se unirá a los anticuerpos y ambos van a iniciar una reacción alérgica. La respuesta del sistema inmunitario a un alérgeno es compleja y va a estar influida por múltiples factores, como es la susceptibilidad propia de la persona a ser alérgico, el ambiente que le rodea y las características propias de la sustancia, es decir, del alérgeno. Las enfermedades de tipo alérgico son un gran problema de salud pública mundial, puesto que cuando no son controladas, estas generan un impacto en la salud, el cual es fatal, ya que puede llegar a ser incapacitante, además de afectar económica y socialmente, disminuyendo la calidad de vida de la persona que la padece. La Organización Mundial de la Salud ha proyectado que para el 2030 cerca del 40% de la población mundial será alérgica. Se estima que aproximadamente 300 millones de personas en el mundo sufren de asma alérgica y el 25% de la humanidad sufre de rinitis alérgica. La sinusitis, laringitis y asma alérgica son las enfermedades más frecuentes del árbol respiratorio mediadas por la inmunoglobulina E y por lo general los alérgenos llegan a la conjuntiva o a la mucosa respiratoria pues a través del aire. Colombia ocupa el quinto lugar del mundo en prevalencia de síntomas de rinoconjuntivitis en adolescentes y octavo lugar en niños. En Barranquilla con un 30% ocupa el tercer lugar del mundo de prevalencia en adolescentes, lo que hace que esta ciudad tenga una de las más altas prevalencias del mundo en esta patología. El medio ambiente presenta variaciones de una localidad a otra, el cual también puede presentar cambios al pasar del tiempo dependiendo pues de diferentes factores, y de aquí surge la importancia desde el punto de vista arqueológico conocer las características ambientales pues de cada localidad para así poder implementar medidas preventivas, emplear los alérgenos apropiados en las pruebas diagnósticas, que los tratamientos sean más eficaces, y es por esta razón que el monitoreo de los granos de polen y las esporas de hongos presentes en la atmósfera se ha extendido, al no poder extrapolar los datos de una a otra región. Entonces se han establecido estaciones aerobiológicas en diferentes partes del mundo que tienen como objetivo destacar estas partículas que pueden ser alergógenos y por lo tanto pueden suponer riesgo para las personas susceptibles. Los síntomas de los pacientes suelen recurrir anualmente con una gran predictibilidad y si se conocen los patrones estacionales de los granos se puede deducir los agentes locales responsables con cierta seguridad. Las enfermedades alérgicas son procesos crónicos muy frecuentes y con gran impacto físico y psíquico en la calidad de vida de los que los padecen y las de su familia. Afectan preferiblemente a los niños y a las personas jóvenes en fases de las vidas en las que la producción laboral o académica es más intensa. Por lo tanto, estas interfieren de forma significativa en las actividades cotidianas y perturban el sueño con mucha frecuencia. Las consecuencias socioeconómicas de las enfermedades alérgicas son muy importantes y notablemente superiores a las que hasta hace poco se les atribuía.
Estas afectan el desarrollo vital de los pacientes, condicionando la elección de actividades profesionales o de ocio y limitando sus expectativas en muchos aspectos de la vida. Los granos de polen son las células sexuales masculinas de las plantas con flores. Se forman en el interior de los estambres y una vez maduros pues son liberados. Su función biológica es alcanzar la parte femenina de una flor de su misma especie y hacer lo posible para que se produzca la fecundación del óvulo. El traslado del polen desde el órgano donde se ha formado hasta la parte femenina de la flor se conoce como el nombre de polinización y puede efectuarse de maneras diversas, ya que son características pues de cada especie. Los casos más frecuentes de polinización es anemófila, que viene siendo con el medio es el medio de arrastre y de diseminación de los granos de polen, y por zoófila, cuando la polinización corre a cargo pues de los animales, como vienen siendo las abejas, mariposas, escarabajos, murciélagos, entre otros, y sin desconocer pues la hidrófila, que viene siendo el agua como medio de arrastre. Las anemófilas suelen ser plantas que no poseen flores vistosas, puesto que no tienen que atraer a insectos y se vale del viento para poder reproducirse. Por ello suelen tener pólenes de menor tamaño que se desprenden con facilidad y en grandes cantidades de la planta en cuanto sopla pues en el aire, y son capaces de volar tan lejos que son consideradas aerovagantes, permitiendo así la fecundación a distancia de otras plantas de su especie. El proceso de polinización requiere que los pólenes sean células especialmente resistentes, ya que se ven sometidos a condiciones ambientales adversas que podían provocar el colapso y desecación pues, de los componentes celulares, alterándolos y haciendo que el polen sea inviable. Como adaptación a ello, los pólenes están recubiertos por una pared de notable resistencia llamada epsina. Esta está constituida por uno de los materiales más inalterables de la naturaleza, que es la esporopolenina. Esta es muy resistente a ácidos, a bases y no afecta las variaciones térmicas habituales en la naturaleza. Los pólenes se caracterizan por su tamaño y forma, pero tiene otras características que lo describen, como son las estructuras y la escultura, que viene siendo la ornamentación de su epsina, y las aperturas que éstas puedan presentar. De estas aperturas se pueden observar pues el tipo, ya sea poros, colpos, la combinación de alpos o posiblemente su ausencia. También encontramos el número y la disposición en la superficie del grano. El conjunto de las características del polen es constante para cada planta y hace posible identificar con más o menos la precisión del taxón que procede del polen. Es necesario el uso de la palabra taxón, ya que esta designa cualquier unidad de determinación dentro de un sistema jerárquico de categorías, porque no siempre puede identificarse de una especie de que procede el polen. Es bastante los casos en la que la precisión llega a un nivel de género, es decir, al grupo de especie, o también puede llegar a la familia, que viene siendo el grupo de géneros, o incluso a un grupo de familias o categorías superiores. Cuando hablamos del carácter alergógeno del polen, es que existen algunos requerimientos para que se produzca la antigenicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el polen debe contener sustancias capaces de desencadenar pues una respuesta inmune. ¿Cuáles son esas sustancias o esas características? Pues que tenga una diseminación aérea, que exista abundante masa vegetal de la planta, que el polen flote fácilmente, lo cual va a depender del tamaño, que va de 18 a 60 micras, también de la presencia de las estructuras aerodinámicas, como vienen siendo las vesículas de flotación. Dentro de los miles y miles de granos de polen diferentes, únicamente los más pequeños, es decir, aquellos que tienen de 10 a 100 micras de tamaño, tienen importancia como alérgenos clínicos, ya que los más grandes no pueden ser transportados por el aire y si llegan a ser inhalados pues son fácilmente atrapados por el moco pues de la parte del tracto respiratorio, ¿verdad? La alergia al polen es estacional, es decir, solamente va a aparecer en determinadas épocas del año que corresponden a la depolinización en la planta. Es entonces cuando los individuos alérgicos pues padecen de molestias. No existe una alergia genérica al polen, sino que las alergias a los pólenes son muy específicas de cada planta y es muy importante conocer la flora local del entorno del paciente, porque en cada área la distribución de la planta es diferente y la cantidad e identidad de los pólenes es por tanto particular.
La aerobiología es una ciencia multidisciplinaria que se ocupa del estudio de las partículas biológicas presentes en el aire y cómo afectan a los organismos vivos. Estas partículas sufren una serie de fenómenos durante el proceso aerobiológico, como es la liberación, transporte, exposición y resuspensión. Cuando el efecto es la alergia, en el caso del polen polinosis, el aerobiólogo trabaja con el médico alergólogo que desea saber cuáles son los tipos y concentraciones de alérgenos en el aire que respiramos. No es suficiente que los aerobiólogos identifiquen y cuantifiquen al microscopio los granos de polen, sino que también se necesita examinar la antigenicidad de las biopartículas aerovagantes. Tifa, del género Tifa, de la familia Tifaceae, también conocida como Totora o espadaña, es una planta herbácea perenne, anemófila, vive en agua dulce o de sabores de todos los continentes, viviendo en las regiones tropicales y templadas, pero no muy frías, de todo el planeta. Son facilísimas de reconocer cuando están en flor porque su inflorescencia tienen forma muy característica, son esos puros o cigarros que se yerguen en las largas hojas verdes, y debido al clima y la geografía de Barranquilla, capital del Atlántico, se plantea la hipótesis de que esta planta puede ser un factor responsable de las reacciones alérgicas que constantemente atacan a cierta población. Barranquilla está ubicada sobre la margen occidental del río Magdalena, 7,5 kilómetros de su desembocadura en el Mar Caribe. El clima es de tipo tropical seco, tiene una precipitación seco de diciembre a abril y lluvioso de abril a principios de diciembre. Al conocer la aerobiología local se evita extrapolar alérgenos que no pertenecen a la región y previene falsos resultados, costos e incomodidades para el paciente. Estas condiciones la hacen propicia para tener una alta humedad, favoreciendo una importante concentración de polen en la atmósfera, además del predominio de una polinización perenne. El objetivo de esta investigación es determinar la frecuencia de polen de tifa en la atmósfera de Barranquilla como posible alérgeno. Se realizó un estudio descriptivo durante 5 años consecutivos. Se recolectaron muestras de aire de granos de polen aéreos mediante el catador volumétrico Rotarod, ubicado en la azotea de 10 metros de altura en Ciencias Básicas de la Universidad Metropolitana en la ciudad de Barranquilla, sin obstáculos cercanos. Se realizó una tinción con el colorante Calverla, y este colorante es específico para material vegetal. Los granos de polen se colorean de color rojo y posteriormente se identificó y cuantificó según su morfología los granos de polen de tifa mediante microscopio óptico. Como resultado, se obtuvo presencia de granos de polen en la atmósfera a lo largo de todos los meses del año. Se capturaron durante 5 años 1.806 granos de polen de tifa, presentándose de marzo a junio la máxima emisión de esto, y las concentraciones más bajas de polen atmosférico se dieron entre agosto y diciembre. Los registros en el SID, Sistema de Información sobre Biodiversidad en Colombia, son coincidentes con su presencia geográfica en esta región. Entre los meses de marzo a junio se presenta la mayor concentración de granos de polen de tifa en la atmósfera de Barranquilla. El inicio de la época lluviosa de la ciudad coincide con la polinización de la tifa y con la prevalencia de rinoconjuntivitis. Esto sugiere hacer estudios sobre la alergenicidad en esta época del año de este polen. El conocimiento del comportamiento aerobiológico de la tifa es de gran ayuda para el diagnóstico y prevención de la alergia respiratoria. Es importante obtener información continua sobre la polinización y concentración de granos de polen en regiones intertropicales como la ciudad de Barranquilla, en donde, según el estudio ISAC fase 3, se presenta una mayor prevalencia de rinoconjuntivitis alérgicas, la cual es primordialmente perenne, aunque se presenten oscilaciones durante el año y una presencia significativa de asma bronquial.